Bienvenidos, continuamos recorriendo el delicioso mundo del merengue. La clase de hoy, merengue suizo. Prepárate para hacer más dulce tu camino y descubrir cómo el exquisito arte del merengue es una excelente oportunidad para aprender y emprender. Para preparar un merengue suizo de manera correcta, es fundamental seguir un proceso meticuloso que garantice una textura estable, suave y brillante. En primer lugar, colocamos las claras de huevo en un recipiente resistente al calor, preferiblemente de acero inoxidable. Separar correctamente las claras de las yemas es un paso fundamental cuando se prepara merengue. Lo ideal es hacerlo con cuidado para evitar que la grasa o las yemas contaminen las claras, ya que esto impide que el merengue se monte correctamente. Es importante utilizar recipientes limpios y secos, preferiblemente de vidrio o de acero inoxidable, ya que los residuos de grasas o agua pueden afectar el resultado final. No se recomienda usar recipiente de plástico con texturas, porque pueden acumular grasa de recetas anteriores, lo que puede interferir con la capacidad de las claras para montar correctamente y estabilizar la espuma del merengue. La grasa es la principal enemiga del merengue, ya que impide que las proteínas de las claras se unan y formen una estructura estable. El recipiente debe estar limpio y seco, preferiblemente de material no poroso como el vidrio o el acero inoxidable, y evitar los de plástico con textura. Si se usa de plástico, debe ser liso y que sea única y exclusivamente para este fin. Pesar las claras es un paso importante para obtener resultados profesionales, consistentes y perfectos. En la pastelería, especialmente al hacer merengues, la proporción exacta de azúcar y clara es clave para lograr la textura y la estabilidad deseada. Es el paso más importante. Por lo general, se utiliza entre un 50 a un 100% de azúcar con respecto a las claras. Todo depende de lo que queramos lograr. La fórmula para esta receta es 218 gramos de claras y 436 gramos de azúcar. El peso en la pastelería es sumamente importante, nos garantiza precisión y consistencia en los resultados. Pesar los ingredientes asegura que cada cantidad sea exacta, lo que es fundamental en la pastelería, donde pequeñas variaciones pueden afectar mucho el resultado final. Es una práctica que nos ayuda a ser más preciso, profesional y confiable. Después de incorporar el azúcar, colocamos el bowl sobre una olla con agua hirviendo, asegurándote de que el fondo del recipiente no toque el agua o el baño María. Batimos constantemente hasta que el azúcar se disuelva completamente y la mezcla alcance una temperatura entre 65 y 70 grados, aproximadamente. El merengue suizo se caracteriza por su método de preparación en baño María y por su textura cremosa. Cuando mezclamos azúcar y claras de huevo y posteriormente lo calentamos a baño María, ocurre un proceso químico y físico que cambia la textura y la estructura de la mezcla. A medida que se va calentando esta preparación, el azúcar se va disolviendo poco a poco y completamente en las claras formando una solución homogénea. El calor ayuda a que las proteínas de las claras se desnaturalicen, es decir, que sus estructuras se deshagan y se vuelvan más flexibles. Este proceso de desnaturalización permite que las proteínas formen nuevas conexiones entre sí, creando una red que atrapa aire y da lugar a una estructura más estable y esponjosa cuando se baten posteriormente. Además, el azúcar ayuda a estabilizar estas proteínas, evitando que se deshagan fácilmente y contribuyendo a la textura suave y sedosa del merengue. Saber cuando el azúcar está completamente disuelta en las claras es de suma importancia. Tomamos un poquito de la mezcla con los dedos y frotamos suavemente. Si se siente que la superficie está lisa y no hay sensación de gránulos, el azúcar ya está disuelta. La temperatura y el movimiento ayudaron a acelerar este proceso. Si se quiere ser más preciso, se puede utilizar un termómetro de cocina. Este debe marcar entre 65 a 70 grados. El siguiente paso es retirar la mezcla del calor y batir hasta que alcance temperatura ambiente y tenga una textura firme y brillante.
Este proceso es conocido como montar el merengue. La velocidad ideal para batir esta mezcla es generalmente a velocidad media al principio, luego se va subiendo hasta llegar a la más alta, hasta que la mezcla esté fría y se vea firme, brillante y haga picos firmes. El batido a alta velocidad ayuda a obtener esa textura sedosa y estable. El merengue suizo es considerado más seguro que el merengue francés, porque durante su preparación, las claras de huevos se calientan a una temperatura suficiente para pasteurizarlas. Este proceso ayuda a eliminar posibles bacterias como la salmonela, haciendo que el merengue suizo sea más seguro para consumir, incluso sin hornear. Por otro lado, el merengue francés y el italiano no siempre pasan por un proceso de calentamiento tan controlado. Por un lado, el francés se elabora batiendo las claras crudas, lo que puede presentar un riesgo si las claras contienen bacterias. En el merengue italiano, aunque sí se calienta el azúcar a altas temperaturas antes de incorporarlo a las claras, no siempre alcanza la misma temperatura que el proceso de pasteurización en el merengue suizo, por lo que puede ser considerado ligeramente menos seguro en términos de eliminación de bacterias. El merengue suizo, en su proceso de preparación, implica calentar las claras a temperaturas que garantizan la pasteurización, reduciendo así el riesgo de contaminación bacteriana y garantizando su seguridad alimenticia. Este merengue es muy versátil y se usa para rellenar y cubrir tartas y pasteles, para incorporarle aire y darle textura ligera a los soufflés y las mousses, y en combinación con mantequilla, obtendremos una buttercream de merengue suizo, para tortas y un sinfín de postres. La historia del merengue suizo es bastante interesante, aunque no hay una fecha exacta de su invención. Se dice que fue desarrollado en Suiza. Fue una innovación que permitió obtener una textura más cremosa, estable en comparación con el merengue francés o el italiano. Este método fue popularizado por pasteleros suizos que buscaban una forma de crear una textura más suave y fácil de usar en diferentes postres. A lo largo del tiempo, el merengue suizo se ha consolidado como una técnica clásica en la repostería, apreciada por su versatilidad y textura delicada. Además, su historia refleja la innovación en la pastelería europea, donde diferentes técnicas y estilos se han perfeccionado a lo largo de los siglos. Los merengues son bastante sensibles a la humedad, lo que puede hacer que se vuelvan blandos o se peguen. Para evitar esto, se recomienda agregar un poco de fécula de maíz o maicena. La fécula ayuda a absorber la humedad y a mantener la estructura del merengue más seca y crujiente. Generalmente, se recomienda mantenerlos en un ambiente con un nivel de humedad relativa por debajo del 50%. Cuando está por encima del 60%, los merenguitos pueden comenzar a absorber esa humedad, lo que provoca que se vuelvan blandos, pegajoso o que pierdan su textura crujiente. Por eso, le agregamos la fécula de maíz, para ayudar a absorber la humedad del ambiente. Cuando el merengue suizo está listo, debe tener una apariencia brillante y sedosa, con color blanco puro. La mezcla debe ser firme y mantener picos definidos cuando se levanta el batidor. Además, debe tener una textura suave y cremosa, pero lo suficientemente firme para sostenerse en picos. Para teñir el merengue suizo, lo mejor es usar colorantes alimenticios en gel o en pasta, ya que esto no alteran la textura ni la consistencia del merengue y ofrecen colores vibrantes. Los colores en gel o en pasta son más concentrados que los líquidos, por lo que solo necesitas una pequeña cantidad para obtener un color intenso. Para tonos suaves o tonos pasteles, sí se puede utilizar colorantes líquidos. La clave es usar muy poca cantidad para evitar que el merengue pierda estabilidad o se vuelva demasiado líquido. A continuación, engrasamos y enharinamos una bandeja para empezar a formar los merengues. Puedes utilizar papel manteca o papel de horno, que sería lo más recomendable. Agregamos el merengue en una manga con la boquilla de su preferencia y comenzamos a formar los merenguitos. Se dice que la invención de este merengue se le atribuye a pasteleros suizos en el siglo XIX,
Aunque no existe un registro preciso de quién fue el primero en crear esta técnica, sin embargo, su popularización se dio en Europa, especialmente en países con una fuerte tradición en repostería como Suiza, Francia y Alemania. Su técnica en baño María se desarrolló como una forma de controlar mejor la temperatura y obtener una textura más estable y cremosa, en contraste con el merengue francés, que se elabora sin calor adicional. La estabilidad de este merengue lo hace ideal para rellenar y cubrir tortas y postres fríos y a temperatura ambiente, ya que mantiene su forma y su textura por más tiempo. Si lo que se quiere es revestir o cubrir una torta con este merengue, para hacerlo más estable y que dure más tiempo a temperatura ambiente, añadir azúcar en polvo o azúcar glass es una excelente opción, ya que ayuda a fortalecer el merengue y prolongar su frescura. Finalmente lo llevamos al horno de 90 a 100 grados de 1 a 1 hora y media aproximadamente. Y así quedaron. Al hornear estos merenguitos a baja temperatura, se van secando lentamente, también ayuda a que el azúcar se caramelice y mantenga su textura ligera y aireada. Esta receta produce suficiente para 10 bolsitas de 40 gramos cada una. Estos merenguitos son una excelente opción si buscas un negocio con buen potencial de rentabilidad y un toque artesanal. El merengue suizo se distingue por su método de elaboración, el cual combina precisión y delicadeza para obtener una textura ligera, aireada y estable. Se caracteriza por su versatilidad en la gastronomía, siendo utilizado en la elaboración de tortas, tartas y otros productos sofisticados. Representa una técnica refinada que combina ciencia y arte, permitiéndole a los chefs y reposteros crear obras de artes comestibles con texturas perfectas y un acabado impecable. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó este video, comenta y comparte para que le llegue a más personas. También suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.